Hola, queridos oyentes. Esta noche, les traigo una historia escalofriante, inspirada en relatos reales compartidos en los foros de horror de Reddit. Es la historia de una joven, un pequeño pueblo y la inquietante presencia de susurros que acechan en las sombras. Pónganse cómodos, apaguen las luces y adentrémonos en la oscuridad. Pero recuerden, cuando las sombras empiecen a susurrar, no escuchen demasiado cerca, porque a veces, escuchar demasiado puede ser más peligroso de lo que imaginas. Emily siempre había amado la tranquila serenidad de la casa de su abuela. Situada en lo profundo de las montañas Apalaches, la casa era un vestigio de tiempos más sencillos, rodeada por un espeso bosque y envuelta en una niebla perpetua. Cuando su abuela falleció, Emily heredó la casa y decidió pasar allí el verano, con la esperanza de que la soledad le ayudaría a escribir su novela que había estado posponiendo durante tanto tiempo. Llegó una cálida tarde de junio. La casa estaba tal como la recordaba, los pisos crujientes, un ligero aroma a lavanda, y las paredes decoradas con retratos antiguos de antepasados de expresión seria. La querida mecedora de su abuela seguía en su lugar junto a la ventana, mirando hacia el bosque. Esto será perfecto, pensó Emily mientras desempacaba sus cosas. No sabía que el silencio que tanto apreciaba pronto se convertiría en su mayor temor. La primera noche transcurrió sin incidentes. Emily pasó horas escribiendo. Sus únicas compañeras el ocasional ulular de un búho y el susurro de las hojas fuera de la casa. No fue hasta la segunda noche que lo escuchó, un suave susurro proveniente del bosque. Al principio, pensó que era el viento. Pero cuando se acercó más a la ventana, se dio cuenta de que los susurros eran distintos, casi como una conversación. Aunque no pudo distinguir las palabras, el tono de la voz le erizó la piel. Lo desestimó como producto de su imaginación y se fue a la cama, decidida a ignorarlo. Pero los susurros no cesaron. Cada noche, crecían en volumen, se acercaban más y se volvían más insistentes. Emily intentó todo, tapones para los oídos, ruido blanco, incluso dormir en el sótano, pero nada funcionaba. Los susurros la seguían, colándose por las paredes y grabándose en su mente. Al final de la primera semana, Emily ya estaba completamente agotada. Sus ojos estaban rodeados de círculos oscuros y su escritura se había detenido por completo. Desesperada por respuestas, decidió adentrarse en el bosque una tarde, con la esperanza de encontrar el origen de los susurros. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Incluso los pájaros parecían evitar la zona. Mientras se adentraba más, tropezó con un claro que nunca había visto antes. En el centro del claro, un gran árbol retorcido se erguía, con símbolos extraños tallados en su corteza. Debajo del árbol, yacía un diario envejecido. Emily lo levantó, con las manos temblorosas. El diario pertenecía a un hombre llamado Jacob, quien había vivido en la zona décadas atrás.
Sus entradas detallaban su descenso hacia la locura, plagado por los mismos susurros que Emily escuchaba. La última entrada decía: «Vienen por los solitarios. No los dejes entrar. No los dejes tocarte». Esa noche, los susurros fueron ensordecedores. Emily cerró con llave todas las puertas y ventanas, pero no importó. Las voces ya estaban dentro de la casa, resonando en cada rincón. Ya no podía desestimarlas como simples ruidos, estaban hablándole, llamando su nombre, prometiéndole consuelo si solo saliera al exterior. Aterrada, Emily permaneció despierta hasta el amanecer, aferrándose a una linterna y al rosario de su abuela. Cuando los primeros rayos del día rompieron el cielo, los susurros cesaron, dejando un silencio opresivo en su lugar. Emily decidió irse. Empacó sus pertenencias y llamó a un hombre de mantenimiento local para que cerrara la casa. Pero cuando conducía por la carretera sinuosa de la montaña, su coche se detuvo. El motor se negó a arrancar y su teléfono no tenía señal. Estaba varada. La noche cayó rápidamente en las montañas, y Emily se vio obligada a regresar a la casa. Los susurros la esperaban. Esta vez, no se quedaron en las sombras. Mientras se encontraba en la sala, el aire se volvió frío y las luces comenzaron a parpadear. Los vio, figuras oscuras y amorfas deslizándose por las paredes. Sus voces se superponían en una cacofonía de maldad. En su pánico, Emily recordó el diario. Pasó rápidamente las páginas, buscando una solución. Una entrada llamó su atención. El árbol tiene la clave. Quémalo, y serán libres. Reuniendo toda su valentía, Emily tomó una lata de gasolina y se dirigió de nuevo al claro. Los susurros gritaron en protesta. Sus voces se elevaron a un tono frenético mientras ella empapaba el árbol y encendía un fósforo. Las llamas cobraron vida, consumiendo la corteza antigua y los símbolos grabados en ella. Las sombras gritaron, sus formas se retorcieron antes de disolverse en la noche. Por primera vez en semanas, el bosque quedó en silencio. Mientras el fuego crepitaba y danzaba, Emily sintió un calor inesperado envolverla. Un contraste absoluto con el frío terror que había dominado su corazón durante tanto tiempo. Las llamas titilaron, proyectando sombras espeluznantes que giraban y se torcían, pero ya no llevaban consigo el peso de la desesperación. En su lugar, parecían tejer un tapiz de esperanza en medio del caos. Se apartó, con los ojos fijos en la llama mientras consumía el árbol, la misma fuente del tormento que la había acosado a ella y a los demás. Las palabras del diario resonaban en su mente, como un mantra de liberación. Con cada chisporroteo de la madera ardiente, casi podía oír los suspiros de alivio de las almas atrapadas en el bosque, sus cadenas disolviéndose en el humo que ascendía hacia el cielo estrellado. Pero cuando los últimos restos del árbol cayeron, un viento helado recorrió el claro,
apagando las llamas en un abrir y cerrar de ojos. El corazón de Emily se aceleró mientras las sombras comenzaban a unirse una vez más oscuras y amenazantes que antes. Los susurros regresaron, más fuertes y furiosos, girando alrededor de ella como un torbellino. ¿Crees que puedes escapar de nosotros?, siseó una voz, deslizándose por el aire como una serpiente. El árbol era solo un recipiente. Estamos atados a esta tierra, y no seremos negados. La determinación de Emily vaciló, pero recordó los rostros de aquellos que había perdido, los amigos que habían desaparecido en el bosque, cuyas risas ahora eran solo un recuerdo distante. Apretó los puños, sacando fuerzas de sus espíritus. No voy a dejar que les hagáis daño a nadie más, gritó, con la voz cortando la oscuridad. Con una renovada determinación, tomó el diario nuevamente, pasando sus páginas con urgencia. La tinta parecía brillar bajo la luz de la luna, guiándola hasta otra entrada. Para cortar el vínculo, uno debe enfrentar el miedo. Solo entonces la luz se acercará. Respiró hondo, su corazón palpitando con fuerza mientras avanzaba, las sombras girando más cerca, sus formas cambiando y retorciéndose. Enfrentaré mi miedo, declaró, con la voz firme. No seré prisionera de este bosque nunca más. En cuanto dijo esas palabras, una luz cegadora surgió de las páginas del diario, iluminando el claro con una brillantez que empujó la oscuridad que se acercaba. Las sombras retrocedieron, sus formas parpadeando como llamas de vela atrapadas en un viento fuerte. Emily sintió como la luz la envolvía, llenándola de un propósito renovado. Los susurros se transformaron en aullidos, una cacofonía de rabia y desesperación mientras las sombras comenzaban a deshacerse, su poder menguando frente a la energía radiante. Emily se concentró, canalizando la luz, dejándola fluir a través de ella, amplificando su fuerza. Pudo ver los rostros de sus amigos dentro de la oscuridad giratoria, sus ojos abiertos de par en par, llenos de miedo y anhelo. «Ven a mí», gritó, extendiendo la mano hacia ellos. «No estáis perdidos. Podemos liberarnos juntos». Uno a uno, las figuras comenzaron a emerger de las sombras, sus formas brillando débilmente mientras se acercaban a ella. El vínculo que los había mantenido cautivos se desgarraba, deshaciéndose como los hilos de un tapiz gastado. Emily sintió sus manos aferrándose a las suyas. Su calor la anclaba incluso cuando la oscuridad seguía retorciéndose de furia. Con un último esfuerzo, cerró los ojos y se concentró en la luz, deseando que rompiera las cadenas que los mantenían atados. «Estamos libres», gritó, su voz resonando entre los árboles. Las sombras emitieron un último grito angustiado mientras la luz las envolvía, disolviendo sus formas en la nada. El claro estalló en un resplandor deslumbrante, y por primera vez, el bosque dejó escapar un suspiro de alivio. A medida que la luz se desvanecía, Emily abrió los ojos y se encontró rodeada de sus amigos.
sus rostros iluminados por el suave resplandor del amanecer que se filtraba entre los árboles. Estaban vivos, libres del agarre de la oscuridad que los había atormentado tanto tiempo. Las lágrimas recorrían el rostro de Emily mientras los abrazaba, el peso del miedo desvaneciéndose de sus hombros. El bosque, antes un lugar de terror, ahora se sentía lleno de posibilidades. Los susurros del pasado reemplazados por una brisa suave que movía las hojas. Juntos, avanzaron hacia el nuevo día, dejando atrás los restos de su tormento. El sol ascendía, arrojando rayos dorados a través de los árboles, y Emily supo que no solo habían escapado de las sombras, sino que habían recuperado sus vidas. El camino por delante sería incierto, pero lo enfrentarían juntos, unidos por la luz que habían encontrado dentro de sí mismos. Emily dejó las montañas al día siguiente, sin mirar atrás. Vendió la casa a un desarrollador que planeaba derribarla. Sus pesadillas persistieron durante meses, pero los susurros nunca regresaron. Años más tarde, publicó su novela, una versión novelada de su experiencia. Se convirtió en un bestseller, aunque los lectores a menudo le preguntaban cómo había surgido una historia tan aterradora. Emily solo sonreía y decía, algunas historias te encuentran a ti. Y así, queridos oyentes, termina la historia de Emily y los ecos en el bosque. Un escalofriante recordatorio de que hay lugares que es mejor dejar sin ser perturbados. Gracias por acompañarme esta noche. Si disfrutaron de esta historia, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal para más relatos macabros. Dulces sueños, y recuerden, nunca escuchen demasiado cerca los susurros en la oscuridad.